El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Siempre venir al Caquetá es como volver a casa. Se siente... Fuimos volviendo realidad del sueño de un pueblo de Colombia despierto, de pie, pensante, actuante, que no se deja ya amilanar por la masacre, que no se deja aterrorizar y que está dispuesto a acoger la historia en sus propios brazos y permitir que se profundicen las transformaciones que este país necesita si queremos ser una sociedad grande, una nación grande, si queremos abrazarnos entre colombianos, ya no para matarnos como antaño, sino para vivir, abrazarnos para vivir. Vinimos por la vida, una apuesta difícil. No somos los que la creamos, mucha gente la ha hablado aquí mismo, entre los líderes sociales del Caquetá y de la Amazonía. Pero yo quiero que se entienda este deseo, este proyecto del gobierno nacional de frente. Creímos en el pasado que la Amazonía, la selva, era para cortarla. Hay un monumento a un señor, al hacha, que tumba un árbol, no me acuerdo si en Armenia, en algún lugar de la zona cafetera. Aquí también hay uno. Pero entonces, viendo esos monumentos a la depredación, en su historia tuvieron su razón de ser, campesinos que eran sacados por la violencia, en el Huila, en el Tolima, en la zona cafetera, en el Cauca, Bogotá, en Antioquia por montones, y entonces no tenían otra salida. Y pérfidamente la oligarquía así se los indicaba, que no era luchar por la tierra fértil cerca de las ciudades, sino que era irse a tumbar la selva a costa de enfermedades y sacrificios para ir construyendo regiones nuevas sobre la muerte de la selva. Lamentablemente, somos uno de los núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad que más deforestación ha tenido durante este año. Duele decirlo, pero fueron casi 4.000 hectáreas de deforestación en este núcleo. También vale la pena recalcarlo, no fue por culpa de los miembros del resguardo, ni mucho menos, sino por actores externos, que por la mala, digámoslo, no sé cómo decirlo, administración o no sé, de parte de las entidades que tenemos unas medidas cautelares, pero hasta el momento no las han cumplido. Llevamos 7 años de espera para que las cumplan. No entendíamos en aquel entonces. Yo tuve tíos que se vinieron aquí, tíos maternos, a tener una chacra, pensando ilusoriamente que se iban a volver ricos. Se murieron en el empeño. Sus hijos no siguieron eso. Pero esa es la historia que está aquí. Campesinos que venían huyendo de la violencia liberal, unos que se ubicaron donde después se ubicó el M-19, en el Orteguaza,
y campesinos que venían huyendo de la violencia conservadora, que se ubicaron en el otro río, el río Caquetá, donde se ubicó la FARC después. Cosas a estudiar, por qué unos allá y otros acá. Pero así se fue construyendo esta región y las generaciones fueron pasando ya, y los que habían sido expulsados por la violencia de aquel entonces o son ya muy viejos para contar la historia que deben contarla, o murieron ya. Y hoy tenemos la heredad de ese problema y otros nuevos que han venido con los tiempos, porque el monumento de tumbar el árbol resulta que no es posible en el mundo actual. Si nosotros tumbamos el árbol, tumbamos la vida de la humanidad. Mire esa paradoja. Oiga, lo que llamamos desarrollo, ¿sí es desarrollo? ¿Desarrollo es tumbar el árbol? ¿O estamos perdiendo lo esencial cuando tumbamos el árbol? Pues hoy podemos tener más claridad, en aquel entonces quizás no. Pero hoy sabemos lo que está pasando. Hoy la tumbada del árbol es que perdemos capacidad de absorber de la atmósfera CO2. Y al mismo tiempo que aquí absorbemos CO2 porque tenemos la esponja más grande de América, varios países en el norte están expidiendo a la lata CO2 por la codicia de vender, producir más y ganar más, que es el capitalismo. Y esa paradoja tiene al borde de la muerte a la humanidad toda. Que estamos viviendo los años, esta generación, la que vive hoy, vieja y joven, estamos viviendo los años de la extinción de la humanidad si no nos movemos ya. Porque el CO2 acumulado en la atmósfera está produciendo el cambio del clima y la vida ha muerto 5 veces en el planeta Tierra en forma general cada vez que hay un cambio del clima. Olvidamos nuestra propia historia vital y creemos entonces que este cambio del clima que percibimos hoy y que cada vez es más grave no va a pasar como si nada a la sociedad y a la gente. Y resulta que nos pone al borde de la extinción, la palabra que se han inventado los científicos, porque esto no lo dicen los políticos, esto no lo dicen sino algunos periodistas, esto lo dicen los científicos. Es que la cantidad de CO2 ya acumulada de manera irreversible en la atmósfera cambia el clima de tal manera que la cadena débil, sutil de la vida que encadena a unos seres con otros está rompiéndose. Y si se rompe, no solo muere el ser invisible y microscópico, sino se muere lo más poderoso que ha creado la vida en todo el universo, el ser humano y su cerebro. Claro que el capital, al llenar de ganancias los mercados, llenó de CO2 porque usa el petróleo y el carbón y el gas como energía, llenó de CO2 la atmósfera, y el CO2 concentra el calor del sol y cambia el clima. Y al cambiar el clima radicalmente y cada vez de manera peor, pone toda la cadena de la vida en extinción. Marx hubiera dicho socialismo barbarie. Él no hablaba del socialismo, él quería analizar el capitalismo y descubrió las leyes que llevan a la crisis climática sin que él lo hubiera notado, percibido. Pero sí escribió una frase: el capital destruye sus fuentes vitales de riqueza, el ser humano y la naturaleza, y hoy lo estamos viviendo en carne propia. Están destruyendo la naturaleza y el ser humano. Es una fuerza depredadora contra el árbol y al mismo tiempo es una fuerza depredadora contra el ser humano viviente. Matan el árbol y matan al ser humano. En
miren la importancia de la Amazonía. Entonces, lo que considerábamos era la maleza. Vinculamos la palabra maleza a mal. Es lo malo, hay que cortarla. La selva es maleza. Miren lo que sucede hoy. Sin la selva no hay vida de la humanidad en todo el planeta. Miren qué importantes somos aquí en esta región, porque tenemos una de las llaves maestras de 3 o 4 que permiten la existencia de la vida humana en el planeta Tierra. Sin la tierra nosotros como campesinos no somos nada. Por eso el latifundio no prevalecerá más en nuestro departamento. Esas grandes extensiones de tierra no van más. Nos gusta el ganado, nos gusta la leche y el queso, pero no a costa del sufrimiento humano del campesino más desfavorecido. Lo que ha propuesto este gobierno es que salvar la selva solo puede hacerse si la población que está en la selva lo quiere y nos ayuda. Que es un cambio de mentalidad, porque esa idea del monumento tumbando el árbol, tenemos que volvernos sembradores de árboles. Una diferencia de 2 generaciones, pero total. El pueblo de la Amazonía se tiene que convertir no de tumbadores de árboles para abrir las praderas a una ganadería ineficiente, sino que se tiene que volver sembradores de árboles, que es, compañero, sembradores de vida. El pueblo de la Amazonía tiene que ser el pueblo que siembra la vida en Colombia y en el mundo. No son laboratorios de cocaína lo que ya necesitamos aquí, eso no nos trae sino muerte. Son laboratorios de vida. Y los laboratorios de vida es la recreación de la selva, revitalización o como queramos llamarla. Si la Amazonía es tan importante para la vida humana, entonces ¿por qué no se paga a la población de la Amazonía por cuidar ese hecho tan importante que es cuidar la vida de la humanidad? Esa es la propuesta que hemos hecho. Pareciera ilusoria, romántica, quijotesca. Por tanto, es posible que pueda prosperar una familia con dignidad cuidando la selva. Esa es la apuesta. Claro que podemos pagar por salvar la selva, y el mundo debe pagar por salvar la selva, porque es salvarse a sí mismos. Y esto lo decimos en cuanto foro internacional haya. Y miren cómo nos encontramos. Claro que proponemos un pacto a los ganaderos, pequeños y grandes. Miremos cómo salvamos la selva primero y cómo podemos sacar más ganancia de salvar la selva que de tener las vacas. Si eso lo logramos, hay un camino entonces de solución vital. Cómo producciones con el producto de la selva nos pueden dar riqueza. Cómo estas universidades se pueden poner a la altura de la humanidad para investigar la biodiversidad de la selva y cómo vivir de ella, lo que llamamos la bioeconomía, palabrejas nuevas todas, pero que son el nuevo lenguaje de la humanidad. No es el capitalismo, no es el business, no es el traqueteo. Mordisco, es la bioeconomía. Para ver si el pueblo más rico de Colombia no es el que produce más muertos, sino el que produce más vida, más gente viva, más vida en la planeta. Ese es el acuerdo que proponemos y en eso es que estamos. Implica un cambio que nos diga que nuestra riqueza no se llama petróleo, que nuestra riqueza no se llama carbón que está ensuciando la atmósfera, no por culpa del carbón,
sino por culpa de la codicia, sino que nuestra riqueza se llama trabajo humano cerebral, porque cada vez se necesita menos el músculo, y nuestra riqueza se llama vida, diversidad de la vida natural, diversidad de la vida humana y cultural, porque somos el corazón del mundo. Y me ha correspondido a mí, como me dijeron ellos, los indígenas, ser el presidente del corazón del mundo. Podemos decir, como presidente del corazón del mundo, que es el momento de cambiar un sistema económico mundial y apostarle a una economía descarbonizada que se llama una economía por la vida, sin petróleo y sin carbón y sin tumbar el árbol. Y Caquetá puede dar el ejemplo. A eso vinimos aquí, porque con esta firma que hasta ahora, y lo dijeron ustedes, es el comienzo. Son 3 millones de hectáreas y ahí van ¿cuántas? 12,000. Mire lo que nos falta. 3 millones de hectáreas de la selva amazónica que ya no existen, tenemos que volverlas a sembrar. Aquí queremos que la familia campesina, la misma de esa época, sus nietos, sus descendientes, de que huían de las noches de terror de los jinetes del apocalipsis quitando cabezas, que también llegaron al Caquetá persiguiendo, pues tenga la posibilidad de una vida digna cuidando la selva. Aquí necesitamos este programa que comienza con los 12,000 hectáreas. Es una muestra al mundo, no es una muestra solamente para el vecino, ojo. No es una muestra solo para la sociedad colombiana, ojo. Que ojalá se dé cuenta de este esfuerzo y nos ayude. Bogotá necesita agua, el agua no volverá a caer, y eso quién sabe si llevamos la selva hasta la cordillera oriental. Y eso hay que saberlo hacer, porque si yo quiero llevar la selva hasta la cordillera oriental, paso por encima de miles y miles de descendientes campesinos que llegaron ahí huyéndole a los jinetes del apocalipsis. Y entonces, ¿cómo coordinamos ambas cosas? No hay otra manera que hablando con el pueblo. No es imponiéndole al campesino que le voy a sembrar árboles encima de su tierra y se va, quemando incluso su rancho como haría cualquier oligarca. No. Tenemos que hablar con la gente que hay ahí, indígena, descendientes de los desplazados, excombatientes de la guerra, combatientes ahora de no se sabe qué, del business, toca decirles, los combatientes de la codicia, para que vean que es posible otra vida y que el Caquetá y la Amazonía tienen una importancia mundial para toda la humanidad. Pues tienen que pagar también a nosotros, aquí, a este pueblo, y por eso se puede construir una economía vital, una bioeconomía, una economía que viva con la naturaleza para enseñarle al mundo cómo se hace. Pagar porque le estamos quitando el CO2 sembrando los árboles y por tanto le estamos garantizando la vida a sus hijos. Un pacto mundial que tiene como escenario la selva amazónica en Latinoamérica, en América del Sur. Hoy la selva se está quemando ya. Lo que decíamos antes no era locura, como dice por ahí la señora que dice ser periodista. Ahora hay 340,000 puntos quemándose en la selva amazónica toda. Ustedes lo saben, lo han dicho aquí. Aquí no es tan grave como en el Brasil, en los límites con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, hacia Belén de Pará. 340,000 incendios, hágame el favor.
o puntos de calor, como le llaman. ¿Eso qué es? Eso significa no que se va a volver todo eso haciendas. Esa mente fácil no sirve. Es que es la antesala del fin de la humanidad. En la planta de Soprosegua estamos generando bioeconomía hoy para los campesinos del departamento del Guaviare a través de la asociación Soprosegua. Hoy la azaí aquí en el Guaviare está cogiendo un impulso, estamos generando una economía circular con jóvenes, con población indígena, con mujeres cabeza de hogar, con población víctima, afros. Entonces queremos que desde el gobierno nos ayuden. Todo un proceso que está orientado principalmente a la conservación de los bosques amazónicos. Esto es un esfuerzo conjunto entre la sociedad civil y el gobierno nacional, donde a través de todas sus instituciones como el Ministerio de Ambiente, de Agricultura, el Instituto Sinchi, incluso Cooperación Internacional, nos han apoyado para poder tener la infraestructura y todo ese desarrollo social y productivo en el departamento del Guaviare. El lado de la vida consiste en salvar la selva. Aquí todos, yo incluso joven, creímos que tumbando la selva, la maleza, como se decía, los árboles para sacarle algún producto en la madera sin reponerlos, pues nos desarrollábamos. Hay quienes creen cuando ven el mapa del Guaviare y de la Amazonía, que ahora vimos esa mancha que ya no es verde sino amarilla de potrero, y que después se volverá menos potrero y más desierto, esa mancha que ya separa la cordillera oriental completamente de la selva, y por eso Bogotá no tiene agua, esa mancha no es desarrollo. Lo creímos todos, claro. Es más, allí llegó un campesinado hace décadas, abuelos quizás de ustedes, padres, tumbando la montaña, tumbando la selva, porque no había otro lugar donde vivir. Donde vivían solo llegaban los portaestandartes de la muerte, liberal o conservadora, y aquí hubo los refugios, como sucede ahora también en Colombia. Indígenas llegaron aquí que venían de otras tierras, y campesinos y campesinas a ver si se podía vivir, y se creyó que tumbando ese árbol se podía vivir, hasta que llegamos hoy a otra conclusión. Este calor no es de la naturaleza. Este calor lo producen unas moléculas químicas que se llaman CO2, que la arrojan a la atmósfera, son portadores del calor del sol durante siglos, quedan allí y las arroja la gran maquinaria de la inmensa industria capitalista del norte del mundo, de Estados Unidos, de China y de Europa. Si se quema la selva amazónica, no hay punto de retorno. Ya por más que hagamos, en ninguna parte del planeta nos salvaremos, porque el cambio del clima será de tal fortaleza que las cadenas vulnerables de la vida, desde lo más invisible hasta nosotros, que somos la joya de la vida en el universo, pereceremos. El COVID nos enseñó que era posible, y eso apenas fue un campanazo. Ahora sabemos que se está quemando la selva amazónica y por tanto queda poco tiempo que tenemos que aprovechar.
En medio de todas las dificultades, sabemos que estamos avanzando. El campesinado tiene más tierras y equipos para producir alimentos. Cada vez más personas tienen la barriga llena y el corazón contento porque hemos reducido significativamente la pobreza. La juventud, esté donde esté, ahora sí puede estudiar gratis y cada vez con más calidad. Esto es avanzar en dignidad. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.